Hola a todos, bienvenidos al episodio 21. Esto es Psicovida Podcast. Hoy vamos a entrar en un tema que todos hemos escuchado alguna vez, un estado al que todos hemos entrado, pero del que pocos saben salir con cierta fortaleza. La culpa o el sentimiento de culpabilidad. ¿Te ha pasado que te has arrepentido de haber hecho o no haber hecho algo? Y esa sensación de haber fallado te ha acompañado durante meses o incluso años. De eso quiero hablarte hoy, de por qué sentimos remordimiento y por qué a veces incluso las víctimas terminan sintiéndose culpables y cómo identificar cuando esa culpa nos ayuda a crecer y cuando simplemente nos está destruyendo. Imagina que despiertas y sin darte cuenta te pones una mochila llena de piedras, de cosas pesadas. Cada piedra tiene un nombre, lo que no dije, lo que no hice, lo que hice mal, la persona que debía haber sido, la persona con la que me tuve que haber relacionado. Esa mochila es la culpa. A veces la cargamos tanto tiempo que olvidamos que tenemos derecho a quitárnosla. Recuerdo que la primera vez que yo escuché sobre la culpa fue dentro de la Iglesia Católica, en esa oración colectiva donde repetíamos por mi culpa, por mi gran culpa. Yo la repetía como todos los demás sin mucho conocimiento de qué era realmente lo que estaba diciendo. Incluso más grande y más consciente, me llegué a cuestionar por qué debía sentirme yo así, si no había hecho nada malo. Aunque esto tiene una explicación dentro de la fe y tiene sentido en la vida diaria, la culpa es inútil, no sirve para nada. Desde la psicología podemos decir que la culpa es una emoción compleja y también se plantea que es universal, al menos eso para las personas que no poseen un trastorno que impida justamente sentir culpa, responsabilidad o arrepentimiento. Hoy también sabemos que algunos sienten brevemente, mientras que otros la sienten intensamente. Así igualmente para algunos es cosa de unos minutos, de unos segundos incluso, mientras que para otros puede ser algo que dure muchos años de su vida. El sentimiento de culpa surge cuando percibimos que hemos transgredido normas, valores o expectativas, ya sean propias o sociales. Pero aquí hay una trampa emocional que debemos identificar. No debemos confundir el cometer un error con soy un error. La culpa saludable nos lleva a decir, a alcanzar una conciencia de que nuestra acción o inacción estuvo mal. En cambio, la culpa, cualquier culpa tóxica, nos intenta convencer de que nosotros somos los que estamos mal, pero mal como personas. A menudo la culpa se usa como una herramienta de control social o familiar. Si te sientes culpable, es más fácil manipularte, de hacer que hagas cosas o de decir que hagas cosas. Por eso hoy quiero que analicemos a ese juez interno que casi todos tenemos y que a veces es demasiado severo, dictando sentencias sin aceptar pruebas a nuestro favor. La psicología plantea que la culpa tiene matices, formas que debemos entender para sanar. Existen diferentes tipos de culpa. La primera es la culpa adaptativa. Es una forma de culpa saludable. Surge cuando reconocemos que hemos cometido un error y la empatía con la persona afectada nos impulsa a reparar y aprender. Imagina que es como una brújula. Su función es señalar que te has desviado de tus valores para que retomes el camino. Si le grito a alguien, por ejemplo, que yo amo y me siento mal luego, esa culpa me mueve a pedir perdón. No suele ser tan intensa y también suele durar poco. Otro tipo de culpa es la culpa maladaptativa o patológica, que es como un ancla. Es un ciclo de autoacusación que paraliza y desgasta. Es como seguir pagando la deuda de una casa que ya no tenemos, que se ha incendiado. No se construye nada con la culpa. Solo agota emocionalmente y drena incluso al espíritu, generando ansiedad, bloqueo. Este sentimiento suele ser muy largo e intenso
Es decir, cuando la culpa es maladaptativa, suele ser larga y suele ser intensa. Existe otro tipo de culpa, la culpa social o cultural. Esa carga heredada por normas familiares o colectivas son como pesos que no siempre nos pertenecen a nosotros, pero que cargamos por lealtad o miedo, pero también por fe. Hace rato mencioné que hay personas que no sienten culpabilidad. En psicología clínica, esto suele ser un criterio, un indicador del diagnóstico para ciertos trastornos de personalidad, como el trastorno antisocial de la personalidad. Por eso, aunque duela, sentir culpa es una prueba de que tenemos valores, que tenemos conciencia y de que los demás importan y que, claro, de que tenemos la capacidad de empatizar con el otro. En el ámbito clínico existe una paradoja interesante de analizar. Es doloroso saberlo, pero es real. A veces, las víctimas se sienten culpables. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué la mente prefiere sentirse culpable? Pues la mente humana prefiere sentir culpabilidad que impotencia. Si yo me culpo por lo que me pasó, mi cerebro engaña la realidad creyendo que si hubiera hecho algo distinto tendría el control. Aceptar que fuimos víctimas implica aceptar que no teníamos control. Y ese desamparo da miedo y suele ser mejor aceptado que la propia culpa. Hoy sabemos que la culpa es un refugio de desesperación. He visto a niñas que se culpan por el abuso sufrido o por haber denunciado, diciendo, si no hubiera hablado, mi papá estaría aquí, no se hubiera ido preso, mi mamá no estaría trabajando. Es claro que no es que sean culpables, es obvio que no son culpables. Es que su mente prefiere cargar con la responsabilidad antes que aceptar la traición y el daño de quien debía cuidarlas y amarlas. Este sentimiento se convierte en un objetivo de intervención para cualquier persona que haya sido víctima de un delito. No solamente el abuso, incluso las personas que han sido robadas, asaltadas, sienten culpabilidad en algún momento. En el caso de las personas que no han vivido traumas, pero sí vivencias malas, o han tomado malas decisiones, o han tenido un fracaso en negocios, en el amor, entra el famoso hubiera. El hubiera es una trampa del presente para juzgar el pasado. Es injusto juzgar a tu yo de hace 5 años o de la infancia con la sabiduría y habilidades que tienes hoy. En aquel momento, seguramente tomaste decisiones con las herramientas, con el miedo y en las circunstancias que tenías. La culpabilidad la vemos mucho en terapia, con personas que no pueden superar, por ejemplo, un aborto realizado durante la adolescencia o un hecho de infidelidad con desenlace de separación. En mi caso, el fallar, el mentir, es una de las culpas más recurrentes. A menudo se juzga el acto sin mirar el contexto, la soledad, el miedo, la desesperanza. Sanar esa culpa no es necesariamente olvidar, sino abrazar, o mejor dicho, aceptar esa versión de nosotros que estaba asustada, que desconocía, que era torpe, ingenua, que no sabía lo que quería. La culpa nos conecta con nuestros valores, pero puede volverse destructiva. Quiero que entiendas que la culpa es como un puente hacia la reconciliación. La diferencia clave en esto es saber que la culpa paraliza mientras que la responsabilidad nos mueve, nos lleva a hacer cosas. La culpa mira hacia atrás, al fantasma de quien fuimos, de lo que se hizo o no se hizo. En cambio, la responsabilidad mira hacia adelante, a la persona en la que te puedes convertir. Se fija en todo lo que podemos mejorar. Reconocer el error no es quedarse atrapado en el pasado, ni en el propio error, sino usarlo como un impulso para ser mejor, para reparar. Una persona que pide perdón no solo lo hace para aliviar su malestar, sino para abrir un espacio de sanación mutua, porque la otra persona requiere que le pidan perdón. Pero ojo, muchas veces pedir perdón solo con palabras no basta. Se tiene que reparar el daño en lo posible.
Y eso significa ser responsable. Para terminar este episodio quiero dejarte una herramienta práctica que puede servirte. Es un acto simbólico, simple. Es un acto de aceptación del error como parte de nuestra vida. Si hoy sientes una culpa que no te deja disfrutar la vida, te invito a escribir una carta de despido. Escríbele esa culpa y dile: gracias por recordarme mis valores y lo que es importante para mí. Ya entendí la lección, pero tu presencia aquí ya no es constructiva. Te despido de mi presente para poder reparar lo que en sí está en mis manos hacer hoy. Si hiciste daño a alguna persona con la que no puedes hablar o que ella de pronto no quiere escucharte, haz lo mismo. Pide perdón por aquello que hiciste. Escribe una carta como esta: perdón por aquello que te hice. Ahora sé que estuvo mal y me he sentido pésimo desde que tomé conciencia de aquello. No merecías aquello que te hice. Espero tu perdón, no porque lo merezca por mis acciones, sino porque merezco la oportunidad de convertirme y ser una mejor persona de ahora en adelante. A veces la culpa es un peso injusto, como el que cargan esas niñas que sienten responsabilidad de un abuso que no buscaron, o de las mujeres que son maltratadas por sus parejas. Pero, ¿qué pasa cuando la culpa es real? ¿Qué pasa cuando nosotros somos quienes rompimos algo? Pues en esos casos creo que la culpa no debe ser una celda donde te encierras a sufrir, sino un indicador que te orienta dónde debes reparar. Debe ser vista como una oportunidad. A veces no se puede cambiar lo que se hizo, pero se puede elegir quién serás a partir de hoy, hacerte responsable de cada una de tus decisiones. El perdón a uno mismo no es un regalo que te das para olvidar el pasado. Es la paz que ganas al trabajar para que ese error no defina nuestro futuro. No dejes que tu falta sea el punto final de tu historia, que sea el punto aparte donde decides empezar a construir algo mejor. Si rompiste algo, discúlpate, mejora, repara en lo posible. Gracias por acompañarme en este episodio 21 de Psicovida Podcast. Recuerda, no eres tus errores, eres lo que decides hacer después de ellos. Hasta la próxima.